su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola mis hermanos, buenas tardes. Espero se encuentren todos bien en sus hogares. Y vamos a comenzar este culto de evangelización, ¿cierto? De día jueves, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar a orar para que el Señor en esta tarde nos bendiga y Él tome el control de esta reunión. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, una vez más de poder estar, Señor mío, reunidos, Señor, frente a esta pantalla, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Dios mío, te damos gracias porque eres tú, Señor, el que nos ha estado alimentando en este tiempo, Señor. Tú no nos has dejado, Señor, sin esa bendición, Señor, esa bendición espiritual, ese alimento, Señor, que necesitamos, Señor. Gracias te damos a ti, Padre, y te ruego, Señor, que tú nos bendigas en este día. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, que a lo mejor van en dirección a sus hogares, Señor. Padre, bendícenos tú en esta tarde, Señor. Te ruego que tú nos bendigas, Señor. Te lo suplico, Padre, y te doy gracias a ti en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, les voy a invitar a escuchar una alabanza que nuestros hermanos de la música tienen preparada.
Un dulce amigo tengo en mi vida, no tengo miedo, nunca me olvida, y todo el día vivo confiado, pues no se va, está a mi lado. Y cuando lloro por una pena, vuelvo a la paz, Él me consuela, amigo mío, eres Jesús, amigo mío, eres Jesús. Levanta cuando he caído, me da salud cuando le pido, y sus promesas Él me ha dejado. Puedo tener lo que he esperado. Si estoy alegre, siento su amor, amor de amigo, amigo mío, eres Jesús, amigo mío, eres Jesús. Y cuando lloro por una pena, vuelvo a la paz, Él me consuela, amigo mío, eres Jesús, amigo mío, eres Jesús. Bueno, mis hermanos, después de haber escuchado esta hermosa alabanza que nuestros hermanos tenían preparada, les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, del versículo 16 en adelante. Hechos, capítulo 16, del versículo 23 en adelante. Y le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa».
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Que el Señor, mis hermanos, nos bendiga en esta tarde. Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, por esta palabra, Señor mío, que tú nos entregas. Padre, te rogamos, Señor, que tú abras nuestros sentidos, Señor, del entendimiento para poder entender, para poder comprender, Señor, tu palabra, lo que tú nos quieres hablar en esta tarde, Señor. Dios mío, no es palabra de hombre, Señor. Es tu palabra, Señor, que viene del cielo, Señor. Por eso, Padre, a ti te damos gracias y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a comprender. Te lo rogamos a ti, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, doy gracias al Señor en esta tarde por esta oportunidad que me da de poder estar frente a ustedes, ¿cierto? Y es una bendición siempre poder hablar de la palabra del Señor, ¿cierto? Que es muy difícil, pero con la ayuda del Señor estamos obedeciendo a lo que el Señor nos manda, ¿cierto? Así que vamos a estar atentos hoy día, vamos a estar atentos a lo que el Señor en esta tarde nos va a hablar, nos va a entregar por medio de su palabra. Dice la palabra que encarcelaron a Pablo y a Silas. Pero mis hermanos, ¿por qué los encarcelaron? ¿Por qué Pablo y Silas estaban pasando, cierto, por esta situación? ¿Cierto? Ellos llegaron a Macedonia, mis hermanos, y predicaron la palabra del Señor. Y mientras ellos predicaban la palabra del Señor, se convertía mucha gente. Entre ellos se convirtió Lidia, ¿cierto? Dice la palabra que Lidia, vendedora de púrpura, ella y toda su familia se convirtieron al Señor y fueron bautizados, ¿cierto? Y a medida que iba pasando el tiempo, mis hermanos, los días, se iba convirtiendo más gente al Evangelio. Y un día dice la palabra que se toparon con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y a Pablo le molestó esto, ¿cierto? Le molestó y reprendió ese espíritu de adivinación que tenía esta muchacha y dice la palabra que el espíritu salió de ella. Y el amo, su amo, se molestó porque ya no iba a tener esa ganancia que tenía por ella, ¿cierto? Porque ella adivinaba y él le sacaba provecho a esa adivinanza que ella hacía. Entonces, ahí Pablo y Silas, mis hermanos, fueron tomados prisioneros. Y por ese motivo ellos estaban aquí, ellos llegaron aquí los tomaron prisioneros, ¿cierto? Los fueron echados a la cárcel. Por ese motivo. Mis hermanos, yo siempre he tomado este versículo para mi vida, que es muy hermoso, ¿cierto? Porque tiene una promesa. Hay una promesa que dice, el carcelero aquí le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Unos hermosos versículos, ¿cierto? Una hermosa palabra que le entregan aquí, que le entrega Pablo y Silas, ¿cierto? Al carcelero. Pero ellos, mis hermanos, tuvieron que pasar este momento, esta etapa muy difícil para ellos, porque aparte de ser prisioneros, mis hermanos, ellos fueron azotados. Después de haberles azotado mucho, dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho,
dice que fueron echados en la cárcel. ¿Cierto? Y a lo mejor nosotros podríamos ver este versículo, ¿cierto? Siempre vemos este versículo del carcelero, ¿cierto? Que es muy hermoso, que es muy, ¿cierto? Tiene una gran promesa para nosotros, ¿cierto? Porque dice que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? Una promesa, ¿cierto? Cree tú y serás salvo tú, tu familia, tu esposa, tus hijos, ¿cierto? Y confiamos en esa promesa, confiamos en esa palabra, ¿cierto? Que Pablo le entrega en ese momento al carcelero. Mis hermanos, pero ellos tuvieron que pasar este momento muy difícil, ¿cierto? Fueron azotados, fueron echados al calabozo, dice la palabra que fueron echados al calabozo de más adentro, dice que los metieron en el calabozo de más adentro y fueron engrillados, mis hermanos, con cadenas. Fueron prisioneros, mis hermanos, con cadenas, ¿cierto? Los ataron a sus pies con cadenas, porque así dice la palabra que hubo un gran terremoto, ¿cierto? Y cuando hubo este gran terremoto, dice que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Mis hermanos, pero ellos tuvieron que pasar este momento, este tiempo difícil, para que mucha gente, ¿cierto?, se convirtiera. Aquí leíamos recién a Lidia, ¿cierto?, que era vendedora de púrpura. Ella y toda su familia dice que se convirtió al Señor, que fueron bautizados. La joven que fue liberada de ese espíritu de adivinación, también fue, ¿cierto?, fue liberada, ¿cierto?, de ese espíritu y fue convertida, ¿cierto?, al Señor. Tenemos el caso también del carcelero. Él y toda su casa dice que fue convertido al Señor. Pero para que eso sucediera, mis hermanos, Pablo tuvo que pasar por un tiempo muy, muy delicado, por un tiempo muy difícil, un tiempo donde él sufrió mucho. Y él, mis hermanos, él, obedeciendo a la palabra del Señor, porque ellos no se dirigían a Macedonia. Ellos iban para otro lugar. Pero él, obedeciendo a un sueño que tuvo en la noche, él fue a Macedonia, porque dice la palabra en el versículo 6, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos no se dirigían a Macedonia, ellos iban para otro lugar, ellos iban para otra parte a predicar la palabra del Señor a lo mejor, ¿cierto? Porque en eso andaban, predicando la palabra del Señor, pero se les prohibió entrar a Asia, se les prohibió predicar la palabra del Señor en Asia. Dice el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Se da cuenta? Entonces, si vemos aquí, mis hermanos, ellos no se dirigían a Macedonia, ellos no iban a este lugar, ellos no se iban a encontrar con estas personas con las cuales después fueron, ¿cierto?, evangelizadas y fueron convertidas al Evangelio. Pero ellos no se dirigían a ese lugar. Ellos se dirigían a otra parte, mis hermanos, iban en dirección a otra parte. Pero obedeciendo ellos, ¿cierto?, al Espíritu Santo, dice que Pablo se le mostró una visión de noche, dice, y un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mis hermanos, Pablo tuvo que obedecer. Pablo, ¿cierto?, el Espíritu Santo no les permitió entrar a Bitinia. Llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, el Espíritu no se los permitió. Mis hermanos, él quería ir para otra parte, quería ir a otro lugar a predicar, pero el Espíritu no se los permitió y Pablo, obedeciendo, ¿cierto?, no fue y se le mostró una visión, ¿cierto?, que fueran a Macedonia. Había un varón allí, ¿cierto?, que le rogaba, ¿cierto?, que fueran
a ese lugar, a Macedonia, a ayudarnos. Dice el versículo 9. Entonces Pablo obedeció a mis hermanos. Pablo obedeció. Y así también nosotros, mis hermanos, tenemos que obedecer a la palabra del Señor. El Señor aquí le habló a Pablo y Pablo obedeció por medio de su Espíritu Santo. El Señor en esta tarde, mire, esta palabra es muy hermosa porque podríamos haber tomado, ¿cierto? El versículo 30 que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A lo mejor podríamos haber apuntado la predicación en el creer, ¿cierto? En el creer, ¿cierto? Algo hermoso, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cierto? Podríamos haber apuntado la dirección en la predicación en esa dirección, que es una promesa grande y muy hermosa para nuestras vidas, ¿cierto? Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza de que un día toda nuestra familia se convierta a Cristo, porque nosotros hemos creído, ¿cierto? Y estamos orando por nuestra familia. Estamos orando por aquel que todavía no ha conocido al Señor. Estamos orando por aquel que todavía no ha tenido ese encuentro con Jesucristo. ¿Cierto, mis hermanos? Pero en esta tarde el Señor nos está hablando, mis hermanos, de la obediencia. Dice que Pablo quería ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y se dirigieron a Macedonia por una visión que tuvo Pablo de noche. Mis hermanos, obedecer al Señor es muy importante, mis hermanos. Obedecer al Señor, dice la palabra, que la desobediencia es como adorar a ídolos. Así lo compara el Señor, la desobediencia. Hubo una vez un hombre que Dios le dio una orden. Hubo una vez un hombre que Dios le dio una orden y este hombre desobedeció la orden que Dios le dio, mis hermanos, y perdió la bendición que Dios le había dado. Estoy hablando del rey Saúl, mis hermanos. El rey Saúl, siendo él el primer rey de Israel, porque el pueblo pedía rey. El pueblo, mis hermanos, pedía un rey, así como los otros pueblos, ¿cierto? Las otras naciones tenían un rey, ellos también querían tener un rey. No les bastaba, ¿cierto? Con tener a un rey celestial, no les bastó con tener a Jehová como Dios, como su guía, como su padre, ¿cierto? No les bastó. Ellos querían tener un rey, mis hermanos, un rey terrenal. Y Dios les dio a Saúl, dice la palabra que Saúl era un hombre alto, era un hombre hermoso, mis hermanos. Pero a esta persona Dios le dio una orden y él desobedeció la orden que Dios le dio, mis hermanos. Vamos a ver, mis hermanos, qué importante es obedecer a la voz del Señor. Dice en 1 de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desobedeciste a la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Él ya era rey.
Él ya era rey, pero perdió la bendición. Dios le quitó esa bendición, mis hermanos. Dios le quitó el reinado al rey Saúl por haber desobedecido al Señor. Porque cuando él, mis hermanos, él era rey, ¿cierto? Lo más lógico hubiera sido que después de él, su hijo, ¿cierto? Su hijo mayor, siguiera como rey, ¿cierto? Después de la muerte de Saúl, lo más lógico hubiera sido que su hijo mayor quedara como rey, ¿cierto? Tomando la sucesión de su padre. Pero él, por haber desobedecido, mis hermanos, perdió esta bendición. Perdió él y su familia. Mis hermanos, ¿por qué? Porque desobedeció. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desobedeciste a la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se da cuenta cómo el Señor compara la desobediencia? ¿Cómo compara el Señor la desobediencia? Dice como pecado de adivinación. Mis hermanos, desobedecer a la palabra del Señor es pecado. Es pecado. El Señor en este tiempo, mis hermanos, nos ha estado hablando. El Señor nos ha estado hablando, ¿cierto? Con amor, con misericordia, el Señor. Y estamos obedeciendo nosotros a esa palabra, ¿cierto? Porque no es palabra de hombre. Lo que se entrega en cada predicación, mis hermanos, en cada reunión, un día jueves, un día martes, ¿cierto? Un día domingo. No es palabra de hombre, mis hermanos, es la palabra del Señor. Estamos obedeciendo nosotros a la palabra del Señor. ¿Cierto? Digo nosotros porque también la palabra primeramente es para mí. ¿Estoy obedeciendo yo, mis hermanos, a la palabra del Señor? Mis hermanos, es para que nosotros nos preocupemos. Es para que nosotros, ¿cierto? Abramos nuestros ojitos, ¿cierto? Paremos, ¿cierto? Nuestras antenas. Y pongamos atención. Pongamos atención. Dice, el versículo 22 dice, y dijo Samuel, se complace Jehová tanto a los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis hermanos, estamos nosotros, como decíamos antes, estamos prestando atención a la palabra del Señor, a la palabra que está entregando el Señor en cada reunión. Dice, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer, mis hermanos, es mejor que cualquier otra cosa. El Señor se agrada cuando nosotros, mis hermanos, obedecemos. Cuando nosotros somos obedientes, mis hermanos, el Señor nos habla en su palabra y nosotros obedecemos. El Señor se agrada, mis hermanos, cuando nosotros obedecemos. Pero si desobedecemos, mis hermanos, es pecado. Delante de Dios, la desobediencia es pecado. El 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿cuánto? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que nosotros, por ser desobedientes, podemos ser desechados? Si no obedecemos a la palabra del Señor, el Señor nos puede desechar, nos puede dejar ir. El Señor nos puede soltar de su mano si somos desobedientes.
¿Y por qué el Señor se estaba tan enojado, mis hermanos, con el rey Saúl? ¿Por qué? Porque el Señor le dio una orden al rey Saúl. El versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. Esa era la orden que el Señor, que Dios, le había dado, mis hermanos, al rey Saúl. Que no dejara nada vivo, mis hermanos. Que no dejara nada vivo, que matara del rey para abajo a todos, niños, mujeres, animales. Las vacas más gordas, mis hermanos, los becerros más gordos, los carneros más gordos, que no dejara nada vivo, que lo matara todo. Y el versículo 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí ya estaba desobedeciendo, mis hermanos, a la palabra que Dios le había entregado, a la orden que Dios le había dado. Ya el rey Saúl estaba desobedeciendo, mis hermanos, a la orden que Dios le había dado. Dejó vivo al rey Agag, rey de Amalec. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Mis hermanos, a eso le perdonaron la vida, a lo más gordo, a los carneros, a los bueyes, mis hermanos, a todo el ganado mejor. A eso se les perdonó la vida y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Se da cuenta? Él desobedeció a la orden. Él desobedeció a la palabra que Dios, mis hermanos, les había dado. Desobedeció, pecó delante del Señor. El desobedecer, mis hermanos, es pecado. Dice el versículo 23: por tanto, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él desechó al rey Saúl, mis hermanos, por desobediente. Ahora a lo mejor usted me dice: pero hermano, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordias, que sus misericordias son eternas. Sí, es verdad. Yo no le digo lo contrario, mis hermanos, es cierto, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordias, Dios es un Dios compasivo, mis hermanos. Él es un Dios bueno. Pero Él es compasivo, mis hermanos, y misericordioso con los que le temen, dice su palabra. Mire, dice el Salmo 103, ahí tenemos un ejemplo claro nosotros, de que el Salmo 103 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Se da cuenta? Sobre los que le temen, mis hermanos, la misericordia del Señor es eterna. Está desde la eternidad, mis hermanos, hasta la eternidad. Eternamente, mis hermanos, porque Dios es eterno, mis hermanos. Él no cambia, Él no puede cambiar. Pero si desobedecemos al Señor, es pecado delante de Él. Mire cómo compara el Señor la desobediencia como idolatría. Como idolatría compara el Señor. Como adivinación, como idolatría a los ídolos. ¿Se da cuenta? Así compara el Señor la desobediencia. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando yo desobedezco al Señor, estoy pecando delante del Señor. Y así es comparada mi desobediencia. Es comparada como
idolatría, como adivinación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a verme la suerte, mis hermanos, estoy pecando delante del Señor porque no estoy creyendo, no estoy confiando en la palabra del Señor. No estoy esperando en Él. No estoy esperando, mis hermanos, su respuesta. No estoy esperando las bendiciones que van a venir de parte del Señor. No, yo quiero ir antes. Yo quiero ir a ver qué va a pasar con mi vida, a verme la suerte. Estoy pecando. Así es comparada, mis hermanos, la desobediencia. Si nosotros, mis hermanos, somos desobedientes, pecamos delante del Señor, y la misericordia del Señor no va a estar sobre nosotros. El Salmo 103, versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. No dice sobre los desobedientes. No dice que la misericordia va a estar desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los desobedientes. No dice así. Dice sobre los que le temen, sobre los que aman al Señor, sobre los que son obedientes, sobre los que no ofenden o no quieren ofender al Señor. Porque perfectos tampoco somos, ¿cierto, mis hermanos? Porque fallamos delante del Señor, fallamos. Pero hay temor en nuestras vidas, ¿cierto? Y hay misericordia del Señor, mis hermanos, sobre los que le temen. Mis hermanos, la obediencia al Señor trae bendiciones. Obedecer al Señor trae bendiciones. Y desobedecer al Señor, mis hermanos, trae maldiciones. Depende de nosotros qué queremos traer nosotros a nuestras vidas, mis hermanos, a nuestras vidas. ¿Usted quiere traer bendición a su vida? ¿Usted quiere traer bendición a su hogar? ¿O quiere traer maldiciones a su hogar? El Señor nos ha estado hablando este tiempo, ¿cierto? Por medio de su palabra. El Señor ha estado usando a sus siervos para hablarnos. ¿Estamos obedeciendo, mis hermanos, al Señor? Preocupémonos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra, con este alimento que el Señor nos está entregando, ¿cierto? En cada reunión. Obedecer al Señor trae bendiciones, mis hermanos. Y no es que yo lo diga, sino que así lo dice la palabra del Señor. Obedecer al Señor, en Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, ¿cierto? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz, la palabra, ¿cierto?, de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿cierto? Si eres obediente, dice el Señor, si eres obediente y haces lo que yo te mando, yo te voy a bendecir, dice el Señor. Pero si no obedeces, también hay maldiciones, mis hermanos. Dice, consecuencias de la desobediencia en el mismo capítulo, mis hermanos. En el versículo 15 en adelante, ahí puede leer usted en Deuteronomio 28, del versículo 15 en adelante, puede leer usted lo que acontecerá si no oye la voz del Señor, si no obedece a la palabra del Señor. Deuteronomio 28, 15, mis hermanos, ahí puede leer usted. Mis hermanos, Pablo aquí obedeció a la voz del Señor. Así como Jesús también un día obedeció a la voz del Señor, Jesús también obedeció a la voz de su Padre, mis hermanos, con dolor. Con dolor Él se entregó, mis hermanos, Él pagó por nosotros en la cruz, pero fue obediente. Mis hermanos, el Señor. Él se entregó, Él no abrió su boca, Él no se defendió.
nuestro Señor y Salvador Jesucristo no se defendió, mis hermanos. Fue llevado, dice la palabra, como cordero al matadero y no abrió su boca. Para que usted y yo hoy día estemos, ¿cierto?, escuchando esta palabra. Para que usted y yo hoy día, ¿cierto?, estemos aquí escuchando esta palabra que nos entrega el Señor, y que un día estaremos delante de la presencia del Señor, ¿cierto?, por ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque fue obediente, mis hermanos. Así Pablo también, mis hermanos, fue obediente. Él no quería ir a Macedonia, y él iba para otro lado, pero fue obediente, y por obediente, mis hermanos, por haber sido obediente, fue azotado y fue encarcelado. Por obediente fue azotado y fue encarcelado. Seamos obedientes, sin importar, mis hermanos, las consecuencias. Porque si somos obedientes al Señor, si somos obedientes a Dios, a nuestro Salvador, mis hermanos, el Señor se va a agradar de su obediencia y estaremos con Él un día, eternamente. Eternamente estaremos con Él un día. Pablo fue obediente. Fue azotado, fue encarcelado, mis hermanos, engrillado, encadenado, pero fue obediente y alcanzó salvación. A lo mejor, no sé, muchos de nosotros, mis hermanos, vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. A lo mejor no como Pablo, no lo sé. A lo mejor no vamos a ir a la cárcel, o no vamos a ser azotados, o no vamos a ser encadenados. Mis hermanos, eso nosotros no podemos ver el futuro, ¿cierto? Solamente Dios sabe, solamente Dios conoce el futuro. Pero seamos obedientes, mis hermanos. Seamos obedientes a nuestro Señor, y el Señor se va a agradar de esto. Se va a agradar de nuestra obediencia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, ¿cierto? Porque es difícil. A veces queremos ser obedientes, pero nos cuesta, ¿cierto? Pero pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude para ser obediente a su palabra, para ser obediente a la palabra, para poder oír la voz del Señor. Preocupémonos, mis hermanos, preocupémonos por la palabra del Señor que nos está entregando el Señor en este tiempo. ¿Por qué el Señor nos está hablando así? El Señor nos ama, mis hermanos, y quiere ver un pueblo bendecido. Quiere ver un pueblo bendecido, mis hermanos, pero primero nosotros tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Mis hermanos, esta es la palabra que el Señor me ha entregado a mí en esta tarde. Mire, yo estaba mirando el versículo 30 y 31, como les decía al principio, que son versículos muy hermosos, con promesas muy grandes para nosotros. Son promesas muy grandes, ¿cierto?, para nuestra familia, ¿cierto? Pero el Señor me llevó en otra dirección. ¿Por qué? Porque el Señor es su palabra, mis hermanos. Es la palabra del Señor. Él nos quiso hablar hoy día de la obediencia. Mis hermanos, que el Señor les bendiga en sus hogares. Les voy a invitar a orar para dar gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos ha entregado. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora. Te bendecimos a ti, amado Dios, porque es tu palabra, Señor, lo que hemos leído, Señor, en esta tarde. Señor, no hemos leído otro libro, Señor, no, sino que ha sido tu palabra, Señor, el libro más valioso, Señor mío, que existe en este mundo, Señor. Es tu palabra, Señor. Padre, eres tú mismo, Señor. Lo que está escrito aquí es lo que tú eres, Señor. Dios mío, y por eso te damos gracias, porque tú lo has puesto, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a buscarte, a poder buscarte, Señor, a poder leer este libro, Señor, a poder conocerte más, Señor.
a poder escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor. Dios mío, te bendecimos en esta tarde y te damos gracias porque tu amor, Señor mío, porque tu misericordia, Señor, un día más ha llegado a nuestra vida, Señor. Porque tú nos hablas, Señor, con amor, porque tú, Señor, nos hablas a tiempo, Señor. Dios mío, gracias te damos, Padre, por tu inmenso amor y tu infinita misericordia, Señor. Dios mío, te ruego, Señor, en esta hora que tú hayas bendecido a mis hermanos en sus hogares, Señor, que esta palabra haya llegado, Señor, a su vida a tiempo, Señor, así como ha llegado a mi vida también, porque también tengo que obedecer, Señor, a tu palabra. Señor, ayuda a mis hermanos, Señor, ayuda a tu iglesia, Señor, a ser obedientes. Te lo ruego, Señor, te lo ruego, Padre, te lo ruego, Padre Celestial, Señor, a ti te lo pido, Señor. Dios mío, te ruego ahora, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, que están delicados de salud. Alcánzalos, Señor, bendice a todos mis hermanos, Señor, aquellos que están enfermos, Señor. Te ruego que tú les des una linda noche, Señor. Bendice tú sus vidas, Padre. Te lo ruego, Señor, bendice a todos mis hermanos, Señor, bendice a tu iglesia, Señor, renueva tú las fuerzas, Señor, de ese joven, de ese anciano que muchas veces, Señor, nos sentimos cansados, Señor. Pero Dios mío, en esta tarde te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, Padre, que tú renueves nuestras fuerzas, Señor, para seguir adelante, porque este camino aún no ha terminado, Señor. Este camino todavía no ha terminado, Señor. Aún queda, Señor mío, camino por recorrer. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes, Señor, y que tú vayas con nosotros, que no te apartes, Señor, de nuestro lado. Acompáñanos tú, Señor. Te lo suplico, Padre, en esta hora. Padre, muchas gracias te doy en esta noche, Señor, y muchas gracias por tu palabra, Señor. Todo esto, Señor, te lo agradecemos, Señor, y te lo rogamos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar término a esta reunión y les quiero mandar un fuerte abrazo, un afectuoso saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, y rogando al Señor que todos ustedes se encuentren bien y que no nos dejemos de conectarnos en la hora de los cultos, ¿cierto? El día jueves, el día domingo y los martes, ¿cierto? La reunión de las Dorcas, la reunión de los varones, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y ahora me despido y nos veremos en otra oportunidad si Dios así lo quiere. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó,
fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla